Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el sitio donde nos estés viendo o escuchando. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Construirte, donde vamos a hablar de un tema súper interesante para todas las personas que vivimos en España y queremos invertir en inmuebles en Colombia. Yo estoy segura que este tema va a ser de muchísimo valor para todos los que estamos en el exterior, puntualmente desde España. Prometemos que vamos a hablar puntualmente de otros países, si estamos en otros países, para saber sobre todo el tema tributario, el tema financiero, que es muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión inmobiliaria, pero hoy nos vamos a centrar en España. ¿Por qué vivir o tener una segunda vivienda en Colombia si vivo en España? Y bueno, hoy como siempre me acompaña mi linda hermana y socia Patricia. Patico, ¿cómo estás? Hermanita, súper contenta, súper motivada. Para mí estos encuentros no son solamente importantes porque comunicamos información de valor para invertir en Colombia, sino porque es un espacio para compartir contigo de lo que nos apasiona y de lo que nos gusta. Entonces, como siempre, muy feliz de estar acá. Y hoy, pues, como dijiste, es un tema súper especial, más por ti, qué es lo que te mueve, te motiva desde el momento que llegaste a Madrid. Entonces, hoy estoy también muy contenta de conocer a dos personas que de verdad desde hoy sean familia y que podamos hacer muchas alianzas y traer muchas cosas buenas para nuestro país. Entonces, hoy queremos darle la bienvenida a Catherine y a Diego de Habitat Colombia para contarles un tema súper espectacular. Entonces, muy bienvenidos. Diego, Catherine, preséntense. Primero cuéntenos de ustedes, qué hacen, cómo lo hacen. También quiero darles la bienvenida y agradecerles enormemente por acompañarnos hoy en este episodio y contarles que ustedes hacen una labor muy linda porque son un broker inmobiliario y financiero especializado en asesorar personas, sobre todo colombianos que vivimos acá en España y bueno, en general en el exterior, para tramitar sus créditos hipotecarios y para tomar decisiones de inversión inmobiliaria acertadas. Entonces, perdón, no interrumpo más. Bienvenido, Diego, bienvenida, Kate. Qué rico que Pilar estén acá. y Patricia, pues de antemano agradecerles y muy contentos de estar con ustedes, de poder hablar un rato, hacer un charladito, que hablemos pues de la actualidad que tenemos hoy en día en España, de cómo podemos hacer esta gran labor como colombianos de poder invertir en nuestro país y pues muy felices. Yo creo que vamos a tener una muy buena charla. Así será, estoy segura. Hola, Kate, ¿cómo estás? Hola, bien, pues también lo mismo, muchas gracias. Ustedes pues son también amigos de nosotros de la casa. Nosotros, para resumirte, efectivamente somos asesores financieros e inmobiliarios para colombianos en el exterior, pero claro que definitivamente queremos dejar huella en las personas que nos contacten, brindándoles asesoría pues clara, precisa, oportuna, con la que puedan tomar decisiones acertadas inmobiliarias y en momentos acertados. Nos gusta que la gente pueda comprar vivienda, pero nos encanta que la puedan pagar y que sean felices. O sea, no solamente comprar, sino que con base en todo lo que nosotros les podamos guiar, puedan hacer un pago tranquilo de su vivienda y sean unos grandes inversionistas. Ay, genial eso que dices, que la compren, pero que la puedan pagar sin estrés, sin angustia, que lo puedan hacer con su flujo de caja mensual y que les puedan asesorar con esa proyección para poder lograr ese sueño sin angustias financieras. Eso me Exacto, encanta. sí, 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 no, pues son ya casi 8 años que llevamos en Madrid, estudiando mucho, adaptándonos mucho al colombiano en Europa, que es un colombiano muy particular, con algunos matices con otros países, pero pues el colombiano en Europa tiene unas características muy particulares.
que nosotros hemos aprendido a identificar y a potenciar. Entonces, lo que queremos es que tanto los bancos como las constructoras puedan ver ese potencial de lo que somos los colombianos en el exterior, algunos como nosotros emprendedores y otros pues que tienen otro perfil más de empleados, pero obviamente totalmente válidos los dos para poder adquirir sus propiedades en Colombia. Genial. Bueno, ahorita nos cuentas detalles de eso porque es de lo que vamos a hablar en este episodio. Pero antes de empezar con esta conversación, yo propongo que demos un contexto, un poco hablando de cifras, Patico, si te parece bien. Mm, porque hay cifras importantes que contar en el tema de colombianos en el exterior, en el tema de remesas. Según cifras del Banco de la República, España representó el año pasado el 15.4% del total de remesas enviadas a Colombia, lo que lo convierte en el segundo país más importante en envío de remesas después de Estados Unidos, obviamente. Y también importante contar que a diciembre de 2024 éramos 856.000 colombianos en España, lo que nos convierte en el segundo país con una comunidad extranjera, la comunidad extranjera más numerosa, la segunda más numerosa. Entonces, bueno, pues tenemos un potencial inmenso. Patico, cuéntanos qué dice Camacol, nuestro gremio de la construcción en el tema colombianos en el exterior. Pues Pili, yo quiero compartirte dos datos muy importantes. El primero es que el 70% de los colombianos que están en el exterior y que invierten acá en Colombia lo hacen en cuatro ciudades principales, que son Bogotá, Medellín, Barranquilla y el eje cafetero. El eje cafetero contando Pereira, y, pues Risaralda y Quindío. También quiero darles una cifra muy importante de Camacol y es el porcentaje promedio de ventas a extranjeros o colombianos no residentes por región. Y esto lo pone en una tabla de la siguiente manera. El 25% de las ventas que se hacen en el Quindío son de colombianos y extranjeros. El segundo puesto se lo lleva Magdalena con el 19% de sus ventas. En tercer lugar Antioquia, el cuarto lugar Bolívar, el que le sigue Risaralda y ya están los siguientes puestos Bogotá, Caldas, Atlántico y Santander. Entonces, para que sepan cómo ha ido cambiando, evolucionando nuestros clientes, que muchas personas en el extranjero quieren invertir acá en Colombia y obviamente, como dices, en proporción de la cantidad de personas que viven en España, es por eso que hoy estamos haciendo este episodio para los colombianos o personas extranjeras que quieran invertir acá en Colombia. Genial. Entonces, pues empecemos. Mi primer pregunta es para Diego. Claro que sí. Y bueno, ya nos contaron muy por encima quiénes son ustedes, qué hace Habitat Colombia, pero cuéntanos en detalle qué hacen cuando llega un colombiano interesado en comprar un inmueble. ¿Qué hace Habitat Bueno, Colombia? ¿Cómo le nosotros, ayudan? mira, hablábamos ahora hace tras bambalinas un poco de cómo iniciamos nuestra labor en el exterior. Tanto Catherine como yo venimos del sector en Colombia, trabajamos en entidades financieras, en constructoras, y cuando llegamos acá y digamos que vemos esa necesidad y desinformación, porque en el exterior hay mucha desinformación con respecto a cómo se compra una vivienda en Colombia, qué pasos, qué beneficios hay, qué condiciones, cómo poder enterarse de los beneficios que ofrecen tanto constructoras, en ocasiones gobierno nacional y entidades financieras. E iniciamos con una representación de algunas constructoras de diferentes lugares del país. Ujú. Em, con el tiempo nos hemos dado cuenta lo importante que es esto, la formación, la información, la veracidad, que cuando una persona compre con pleno conocimiento, que cuando haga la separación de su apartamento o compre una vivienda usada, sepa qué es lo que va a venir al paso siguiente. De ahí que Habitat Colombia en este momento seamos, con todo el equipo, asesores financieros e inmobiliarios. Más que vender una propiedad, más que una persona compre un lugar determinado con unas características determinadas, vamos un paso antes y es enseñarles cómo poder hacer una muy buena inversión, cómo hacer una muy buena compra y cuáles son tanto costos asociados, documentos asociados, temas jurídicos, temas contractuales, y que la gente y las personas, como lo decía en un momento Catherine, cuando quieran comprar, sepan cómo hacerlo
y lo puedan hacer con plena tranquilidad y sobre todo con conocimiento, que es parte de lo que a través del podcast se está haciendo, que la gente conozca y sepa cómo comprar una vivienda, cómo lo puede hacer y que se dé cuenta que sí se puede. Entonces, esa es la labor principal de Habitat Colombia, que haya una inclusión financiera, que puedan abrir una cuenta bancaria, que puedan hacer un ahorro, sea o no para destinar a futuro o en el corto plazo a vivienda, pero que puedan manejar su dinero, que sepan manejar dinero, que si el objetivo es comprar una vivienda, cómo a través de una cuenta ir ahorrando, comprar una vivienda, hacer sus pagos y tener control de sus finanzas, tener control de sus números, de pronto para no molestar a la mamá, al papá, bueno, tantas historias que hemos escuchado nosotros desde el exterior, entonces que puedan tener pleno control y conocimiento sobre todo el proceso de compra de una vivienda. Ese es nuestro enfoque principal. Qué bonito, me encanta esa labor porque yo quiero hacer algo muy parecido y lo hacemos a través de este medio, ¿no? De la educación inmobiliaria, de hablarles cómo iniciar con ese sueño de invertir. Entonces, qué bueno que ustedes ya sean ese materializador de ese sueño. Ayuden a que el colombiano pueda abrir una cuenta bancaria, algo tan sencillo como abrir una cuenta bancaria que uno cree que no puede o que no se puede o que no es viable abrir una cuenta en un banco en Colombia estando en el exterior, ¿no? Cosas tan sencillas como esas que son como de los primeros pasitos que debemos llevar a cabo para poder invertir en Colombia, lo que tú dices, en el corto o en el mediano plazo, pero si es un objetivo, pues por ahí se empieza. Pili, yo quiero conversar un poquito con Katherine y hacerle una pregunta. A veces como, digamos que uno ve las cosas tan imposibles, uno cree a veces que las cosas son tan lejanas, pero cuando uno aterriza, Katherine, ¿con cuánto dinero se puede invertir en Colombia? ¿Y cómo está influyendo el valor del euro para tú hacer este tipo de inversión? Bueno, pues sí hay algo muy, muy importante y es la programación mental que tú mencionabas de empezar por trabajar la mente de las personas, haciéndole, siempre decimos en las sesiones de ventas que nos comemos el elefante por pedacitos chiquitos. O sea, es un ejemplo que a mí me encanta. El elefante lo ven grandísimo, pero si uno se lo va comiendo de a poquitos va llegando. Entonces, otra enseñanza también que hemos aprendido sin dejar de saber lo que viene en el futuro, pero pues ir viendo el presente y lo más cercano, porque todo el mundo entra pensando que ya tiene un crédito hipotecario y que voy a pagar 1000 veces, cuando eso va a pasar al final. Entonces nos toca traer mentalmente a las personas a que la realidad de hoy es del primer paso, o sea, hay que separar una vivienda. Hay que pensar con cuánto realmente tengo que contar el otro mes. O sea, ya quiero empezar, pero el otro mes, ¿cuánto tengo que tener contemplado para ese presupuesto? Entonces, ese es un ejercicio muy importante que hay que empezar ya a trabajarlo desde el primer contacto que tenemos. Es aterrizar el crédito, hacemos una línea de tiempo y separamos mucho lo que es la cuota inicial, o sea, lo que llaman aquí en España la entrada, y darle otro peso grande a lo que es la hipoteca, con su respectiva importancia, ¿no? Sin dejar que la hipoteca es para el final, ni que después miremos sorpresas, no, de hecho ya les vamos a contar el proceso. Entonces, en cuanto al euro, pues es que yo a veces de verdad no me creo la posición en la que estamos nosotros en Europa, con una posición tan estable, una moneda tan estable como ha sido el euro para compararlo con el peso colombiano. No estamos en un país donde la economía esté fluctuando cada mes y a mí puede que yo tenga una cuota hoy y mañana el euro me baja. No, el euro lleva ya desde aproximadamente unos 5 años superior a 4000 pesos, o sea, comparando lo que me imagino que los colombianos que nos vean lo van a entender más y más los colombianos que están en España. Hemos tenido unos picos fabulosos. El 21 de abril de este año tuvimos un euro a 4936 pesos, perdón. O sea, esas son cifras que realmente dan una muy buena tendencia. Y en promedio podríamos decir que, por ejemplo, este año hemos tenido un euro a 4600 pesos. Digamos que es como para bajarlo de lo que realmente calculamos, que puede ser 4800, pero sigue siendo un muy buen cambio. Entonces,
Voy a hacer un ejercicio muy sencillo, pero muy básico. Básico, Nacho así aprende. O sea, acá en España, para poder adquirir una propiedad, las personas mínimo deben de presupuestar en cualquier ciudad de bajo costo, mínimo unos entre 180.000, 200.000 euros, pero estamos hablando de unas propiedades, de unas proporciones que no se comparan nada con la propiedad en Colombia. Obviamente, sin quitarle lo importante que puede ser llegar a tener vivienda acá, pero si es algo que puede llegar más adelante, porque muchas de las viviendas que compramos en Colombia pueden ser el punto inicial para posteriormente aterrizar, volverme ya con un pensamiento más financiero, más inmobiliario y ya posteriormente sí entrar a una economía tan dura y difícil en cuanto a compra de vivienda para colombianos en España. Entonces, una vivienda promedio de 250 millones de pesos nos está dando aproximadamente unos 52.000 euros. O sea, para empezar, eso ya es una cifra que en mi cabeza entra así, pequeñito, despacito. Acá se hablan de hipotecas de 100.000, de 200.000 euros a 30 años, con unas condiciones totalmente diferentes a lo que tenemos en nuestra fabulosa ley de vivienda, que muchos no la conocen, no saben los grandes beneficios que tenemos. Entonces, para empezar, podemos manejarlo de esa forma. Un promedio de 250 millones serían unos 52.000 euros. En la gran mayoría de las constructoras, si compramos sobre planos o entrega inmediata, pues también nos dejan que aportemos o la famosa entrada un 20%. Entonces ya nos vamos a unos 10.500 euros que realmente que te den 10.500 euros para pagar en 1, 2 o 3 años, pues realmente es una cifra que la puedes conseguir solo con el ingreso que se recibe aquí en España, que es otro beneficio. Realmente tenemos un salario mínimo promedio bueno, o sea, no es el más top de Europa, pero por ejemplo en España 1.300 está bien. Si nos subimos un poquito más a Alemania, Suiza, Noruega, pues podemos llegar a los 1.500, 2.000, o sea, realmente si subimos vamos a tener un promedio más alto. Y pues sinceramente una persona con una cuota de 200, 300, 400 euros puede llegar a pagar mensualmente su cuota inicial. Si se juntan dos personas, pues es que hemos logrado llegar a negocios donde cada persona tiene que aportar realmente 180 euros, 200, que no es difícil hacer el esfuerzo. De hecho, hay personas que vienen de Colombia exclusivamente a pasar los 2 años de la cuota inicial y pagarla y luego ya se devuelven porque es que de verdad se puede. Eso si habláramos pues de la parte de la cuota inicial. Ahora, quedar con una hipoteca de 42.000 euros es que eso no nos cuesta ni casi ni una plaza de garaje acá en España. Hablemos, recuerden que mínimo una vivienda puede estar en los 200.000 euros, pero con unas condiciones terribles, digámoslo así. Entonces, la proporción es interesante cuando ya tú le desbaratas un poco los 250 millones de pesos, que es tan largo la cifra, y ya lo reduces a pagar unas cuotas de 300, 400 euros de una cuota inicial de 10.000 euros, y eso que me subí porque tenemos propiedades más económicas donde la cuota inicial puede llegar a ser 8.000 euros, o sea, eso no vale ni una moto aquí, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Si ya nos vamos pues a precios mucho más altos, que ya sería algo, pues seguimos hablando de 450 millones de pesos, pues son 93.000 euros, que no llegamos ni a los 100.000 euros en toda la propiedad completa, con todo lo que trae. Entonces, pues no voy a hacer el ejercicio igual, pero las proporciones van de ese nivel. O sea, acá lo más importante a tener en cuenta es que estamos en un país con una economía muy estable, el euro viene estando muy estable, no tenemos riesgos de variables o fluctuaciones permanentes. Entonces, eso me da estabilidad para sí mismo poder contar con ese dinero durante un periodo de tiempo para poder cubrir estos valores en pesos. Entonces, pues es una muy buena decisión estar en España, en Europa y hacer esta inversión inicial. No sé si con eso pues he contestado tu pregunta. Como dijiste tú, como Nacho, y obviamente como yo estoy acá en Colombia y no tengo con qué comparar lo que acabaste de hacer, y lo dijiste súper claro, o sea, hacer la inversión acá posiblemente con una mejor propiedad, con la mitad del precio que te toca comprar una en España.
Entonces, de verdad que es una gran oportunidad hacer la inversión y con algo o en un país que tienes toda tu raíz y que te conecta, porque obviamente tú dices que asesoras muchas personas, pero también es decir, es un país seguro, es un país estable, tus propiedades van a ganar valorización, también va a generar rentabilidad, entonces no solamente es invertir por tener tu propiedad a mitad de precio en España, pero sí también vas a ganar valorización y rentabilidad en el tiempo. Ahí nosotros siempre empezamos cuando queremos educar a las personas, es empezar de menos a más. Si el sueño es lograr comprar en Madrid o pues ya en Europa una propiedad, si ya tienes, hiciste el ejercicio acá en Colombia, ganaste valorización, puedes vender y empezar a ahorrar para ese gran sueño de tenerla en España. Entonces es como la suma de muchas cosas, lograr ese, como dijiste tú, de poquito, llegar a eso grande que es el sueño de tantos colombianos. Bueno, Pili. Hay una cosa importante que quiero anotar desde mi perspectiva como colombiana en el exterior, en el tema de inversión inmobiliaria, no de comprar un inmueble para vivir. Y es el siguiente. Yo he hecho el ejercicio de averiguar propiedades para invertir en España y es que no encuentro. A ver, quizá es que no conozco mucho del tema, no estoy muy enfocada en la inversión inmobiliaria en España, pero cuando he mirado que realmente pues ha sido ha sido recurrente, es decir, me genera inquietud, entonces yo miro los portales inmobiliarios con frecuencia para ver qué veo. Realmente es que no encuentro muchas opciones. Y lo que decía Catherine es muy cierto. Tú acá con 50.000 euros es que no consigues absolutamente nada, no consigues nada que valga la pena, ni siquiera pues un apartaestudio de 15 metros cuadrados, No, tratando está. como de hacer ese análisis. Entonces, cuando yo veo que Colombia me ofrece proyectos con una cantidad de opciones, por ejemplo, co-living, con operador turístico que te genera rentabilidades netas superiores al 8%, que realmente los constructores en Colombia estamos viendo el potencial que tiene nuestro país porque sabemos que es un país con una ubicación excelente, un clima excelente, que hay expectativas de inversión extranjera bastante atractivas. Pues yo digo, venga, no, yo sigo invirtiendo en Colombia porque en este momento pues no tengo ni los recursos para invertir en Europa, ni veo que haya un retorno atractivo, y si llego a invertir, pues es que no tengo ni siquiera para separar el negocio, como decimos en Colombia. Entonces, sí me parece muy importante que lo estemos hablando acá, porque pues las cifras hablan por sí solas y realmente uno, lo que decías tú, Kate, con 50.000 euros, tú puedes conseguir una muy buena propiedad en Colombia, bien sea usada o bien sea pagándola a plazos a 3, 4 años, pues que realmente está muy bien, ¿no? Yo quiero preguntarle ahora a Diego. Em, ¿Qué ciudades colombianas están destacando en 2025 en términos de inversión inmobiliaria? ¿Qué has visto? A la gente que le gusta, ¿por qué ciudades preguntan más? Yo te quiero complementar un poquito la pregunta anterior. Me voy a volver un poquito y ya Dale, vamos dale, dale de a esta una. pregunta porque estamos omitiendo también otros factores importantes y es todo el tema fiscal, todo el tema tributario que hay en España y que hay en Colombia, que eso también hace que de pronto las personas se frenen un poquito para invertir acá o comprar una propiedad y prefieran hacerlo en Colombia. Un ejercicio como el que hacía Katy, donde tenemos una propiedad de pronto de 200.000 euros, sabemos que la carga tributaria, es decir, los impuestos que van asociados a esa compra, equivalen a un 10%. Es decir, que si yo compro una vivienda de 200.000 euros, sí o sí tengo que tener para gastos de escrituración, registro, impuestos y demás, por lo menos 20.000 euros adicionales. Esos 20.000 euros son 20.000 euros que prácticamente estoy dejando para el gobierno, para el Estado, para la notaría, pero no se está viendo reflejado en ningún tipo de inversión.
De entrada estoy, entre comillas, perdiendo 20.000. Al cambio son casi 90 millones de pesos. Que con 90 millones de pesos, pues es una muy buena entrada para comprar en Colombia. Entonces, parte de lo que hacen muchos colombianos que dicen, no, yo prefiero mejor invertir en Colombia, es que en Colombia más o menos sobre el valor de la vivienda se cobra un 3,5, un 3,5 del valor de la propiedad para escriturar, registro y demás. Eso también hace la diferencia. Y hay otro tema súper importante, que cuando las personas quieren comprar vivienda nueva aquí en España, eh, les cobran el 21% de IVA. En Colombia no tenemos IVA para la vivienda nueva. Entonces, de entrada, les cobran un 21%, además deber tener un 10% adicional, y eso hace que de entrada la vivienda nueva para un colombiano sea poco atractiva viviendo en el exterior, sobre todo aquí en España, ¿vale? Entonces, eso es súper importante porque son 10, 20, 30.000 euros que obviamente nosotros como colombianos siempre hacemos el cambio de decir, uy, pero yo dejar 50, 70, 80, 90, 100 millones de pesos para gastos de escrituración, pues con eso me compro, casi que tengo la entrada, una muy buena entrada de un apartamento en Colombia. Entonces eso también es súper importante. Volviendo a tu pregunta, pues hemos visto un crecimiento muy interesante en el eje cafetero. El eje cafetero es una zona que se ha empezado a mover bastante, no solo para la persona que es de allí, sino para personas que quieren invertir. Nosotros tenemos personas de la costa, de Bogotá, de Medellín, que compran el eje cafetero, Pereira, Armenia, Manizales, por el clima, por la ubicación, porque de Pereira a Armenia es media hora, de Pereira a Cali son 3 horas. Todo es muy cerca, te puedes mover muy fácil. Entonces esta zona todavía tiene un valor de metro cuadrado bastante atractivo, diferente, por ejemplo, a zonas como Bogotá, como Barranquilla, como Medellín, que el valor del metro cuadrado es un poco más alto, digamos que la diferencia se ve. Sí que puedo encontrar propiedades de valores similares, pero cuando entramos a ver, que eso es un ejercicio que hacemos con las personas pues, con las que trabajamos, es, bueno, costo versus beneficio. En una ciudad grande ya muy valorizada, pues vas a tener propiedades de 28 metros, 32 metros, que si lo quieres, depende para qué lo quieras, te pueden ir bien. Pero tenemos, por ejemplo, propiedades en otras zonas del país que tienen 55 metros, 57 metros, 60 metros, que pueden costar más o menos lo mismo. También depende mucho de la propiedad, o sea, del tipo de inversión que quiera hacer la persona. Nosotros tenemos una pregunta que es obligadísima. ¿Para qué quiere la propiedad? ¿Usted la quiere para su mamá? ¿Usted la quiere para retornar? ¿Usted la quiere para sus hijos? ¿Usted la quiere para un familiar? ¿Usted la quiere para que le rente muy bien? Es decir, que le paguen un alquiler mensual y eso le ayude a pagar la cuota del crédito, o la quiere por valorización. Son inversionistas que quieren comprar una vivienda, compran sobre planos, se apalancan, que para nosotros esa palabra es fundamental, se apalancan con la constructora para que les financie la cuota inicial, y después, si quisieran vender, venden. Y si no, se apalancan con un banco, adquieren una hipoteca con un banco para poder hacer el cierre financiero, es decir, pagar el 100%. Entonces, esa pregunta es obligada, dependiendo de lo que nos diga el cliente, la persona con la que estamos trabajando, pues ya vamos aterrizando y le ofrecemos diferentes alternativas. No es que yo quiero un alquiler por cortas estancias porque lo quiero poner Airbnb, lo quiero poner por Booking, y cuando yo vaya a mi ciudad me quiero quedar ahí. Perfecto, eso es un tipo de inversión. No, que lo quiero para mi mamá, porque mi mamá ya, eso es otro tipo de inversión. No, lo quiero para alquiler tradicional, eso que estén entrando personas, que una semana entra uno, eso no, 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 alquiler tradicional. Entonces, dependiendo de eso, nos vamos enfocando. Hay ciudades más turísticas, otras que no son tan turísticas. La costa también ha crecido un montón. La costa, la verdad que lo que es Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, también tiene una muy buena acogida. Tenemos una gran comunidad de caleños aquí en, en España, toda la zona del Mediterráneo, Valencia, Alicante, Elche, Murcia, hay mucho caleño. Entonces, depende un poco de la necesidad. Digamos que sí se mueve específicamente por tema de valorización la zona cafetera, pero te clientes
que pueden estar comprando en Cartagena, así el coste sea un poco más alto, esperando una mejor rentabilidad. Ejercicios que hemos hecho nosotros. Propiedades en Pereira, Armenia, Dos Quebradas, Manizales, son propiedades que se valorizan más o menos entre un 10 y un 12% promedio anual, ¿vale? Que normalmente cuando un inversionista hace algún tipo de inversión espera por lo menos el 8 o por encima del 8, entonces está bastante bien. Mm, en otras ciudades puede que no juegue tanto la valorización de la propiedad, pero que me puedan pagar un muy buen alquiler. Bogotá es una ciudad que independientemente de donde esté la propiedad, me pagan un muy buen alquiler. En Medellín también sabemos todo el tema de la gentrificación que hay en Medellín, la cantidad de nómadas digitales, extranjeros, turismo, eso ha hecho que se encarezca mucho la ciudad. Igual hay gente que quiere invertir en Medellín porque se estima que siga creciendo el turismo, que la ciudad siga creciendo a nivel industrial, empresarial, financiero. Entonces hay mucha gente que está comprando en Medellín a las afueras porque ya Medellín, pues es que ustedes como conocedores del negocio en el tema de la construcción, los terrenos son cada vez más escasos y ya las ciudades están creciendo hacia las afueras, a zonas metropolitanas. Entonces, resumiendo, va un poco dependiendo para qué lo quiere la persona, ¿sí? Pero sin duda el eje cafetero es una zona que por el clima, por la calidad de vida, por el costo de vida, eh, está siendo una elección súper importante de inversión, incluso para vivir. Hay mucho bogotano que se está yendo para el eje cafetero. Yo quiero decirles algo acá al Quindío, no es porque yo trabajé acá y viva en esta ciudad que me encanta, en la ciudad de Armenia, sino que acá pasa algo y es que acá el salario mínimo, pues las viviendas de interés social, el tope acá es menor que en las ciudades principales, entonces acá hay viviendas de interés social que se consiguen desde los 135 salarios, que aproximadamente son 192 millones de pesos, y pues en las ciudades principales están los 150 salarios mínimos legales vigentes, entonces por ese lado consigues propiedades de un valor por la misma distribución, digamos que por la misma área, comparado con las ciudades principales. Otro punto que decía Diego y es el propósito de tu inversión siempre tiene que estar muy claro. Cuando las personas van solamente por valorización, y lo decía Diego muy bien, acá hay propiedades que sobre planos, en el transcurso simplemente de la preventa y la construcción, se valoriza más o menos el 12% anual, y que si tú revisas esa valorización versus la entrada, como dicen ustedes, pueden estar duplicando el valor de lo que invirtieron en esa entrada, simplemente por haberlo puesto como un ahorro o como simplemente un cambio de mentalidad, guardar el dinero para una inversión. Entonces me parece muy propio lo que dijiste, Diego, siempre uno tener claro el propósito de esa inversión. Incentivamos mucho y lo que le decimos a los clientes, a las personas que trabajan con las que trabajamos es: miremos cómo con la menor cantidad de dinero que salga de su bolsillo puede tener una muy buena propiedad, ¿sí? Obviamente manejando un presupuesto responsable, pero miremos cómo lo podemos hacer, cuál es la zona, cuál es el lugar, pero que salga la menor cantidad. Si la menor cantidad son 100 millones, pues son 100 millones. Si son 40 millones, pues son 40 millones, pero que miremos las alternativas para poder hacerlo y apalancarse mucho. La gente le tiene mucho miedo a la deuda, que eso lo vamos a hablar ahora en un ratito, pero sí que hay que tomar la decisión, hay que tomar la decisión y reitero, que sea con la menor cantidad de dinero que salga de nuestro bolsillo. Catherine, yo quería preguntarte como para complementar lo que estamos hablando, y es qué otros factores deben tener en cuenta los inversionistas desde el exterior. Bueno, pues ahí entramos nosotros, mejor dicho, con toda, porque ahí es donde nosotros realmente empezamos a hacer nuestro trabajo como asesores. Como lo habíamos mencionado anteriormente, para mí, digamos que el punto fundamental pues es este cambio maravilloso, la estabilidad de la moneda versus el peso. Nosotros buscamos siempre que tengan muy claro que las regulaciones son diferentes en cada país, o sea, que no podemos generalizar que porque acá un crédito se paga en 30 años, en Colombia pasa igual. O sea, acá hay unas políticas de crédito donde se heredan las deudas, si tú quieres prepagar una vivienda te ponen una penalización.
los seguros se cobran por aparte, bueno, hay una cantidad, entonces la gente como convive mucho con lo que vive acá y la publicidad y demás, entonces siempre invitamos o enseñamos nosotros la diferencia que hay entre regulaciones, o sea, son países totalmente diferentes, economías diferentes, entonces eso es muy importante. Otra cosa que enseñamos mucho y nos preguntan mucho que debe tener en cuenta, los factores a tener en cuenta es qué tipo de financiación va a tener la persona. Entonces, les podemos estar hablando mm, de verdad, un 100% de financiación, porque va una financiación que es con la constructora sin intereses, que es una maravilla, que la gente no me lo cree. Yo les dije, es que este pedacito lo estás pagando sin interés. Puedes aportar, bueno, depende de las políticas y demás. Y luego les enseñamos lo tradicional, pues les enseñamos porque sabemos que son factores que tienen que tener en cuenta, que la tasa es fija, que pueden utilizar la figura del leasing, enseñar un poco la diferencia entre el leasing, que la propiedad no es mía, que sí, bueno, conocer un poco sobre este tema es fundamental, esos son factores determinantes. También les recomendamos muchísimo que se puedan vincular con constructoras con las que puedan tener comunicación permanente o que a través nuestro, nosotros como tenemos alianzas con constructoras, digamos como ustedes también, que tenemos comunicación al día, o sea, que si tuviste a las 10 de la mañana con quien habla, conmigo para hablar en España, yo me encargo de hablar con la constructora, de arreglarte, de mirarte y a las 8 de la noche ya te tenemos una respuesta. Porque acá las personas literalmente quedan incomunicadas, o sea, firman un contrato con alguna constructora y de verdad que no pueden volver a comunicarse. Acá se respeta muchísimo, muchísimo los horarios de trabajo y a veces por el tema de los horarios, pues no hay una buena comunicación. Entonces, ese es otro factor importante, los canales de comunicación, tanto con las constructoras como con los bancos, y para eso estamos nosotros. Bueno, ya lo habíamos mencionado, los impuestos son un tema devastador, o sea, conocer muy bien realmente nuestros impuestos, pues obviamente viéndolos desde acá son mínimos comparados con lo que hay que pagar en España. Los gastos que realmente vas a tener que asumir en cuanto a impuestos. Acá, por ejemplo, tú pagas un impuesto cuando compras una vivienda que se llama la plusvalía, que es más o menos un impuesto sobre la valorización, bueno, una cantidad de cosas que realmente, y te preguntan, oye, ¿y el IVA? ¿Y el IVA? Y no, es que en Colombia no se te cobra IVA. Entonces, a veces queda uno, ese tipo de factores son los que hay que entender y dominar. Bueno, ni hablar de los beneficios tributarios, bueno, tenemos cuentas como la AFC, disminución en la base sobre la cual se pueden hacer la declaración. Bueno, ya son temas donde, bueno, me voy a empapar realmente. Si yo tengo una propiedad en Colombia, ¿cuándo empiezo a declarar sobre esta propiedad? ¿Cuándo realmente es mía? ¿Qué parte? ¿Qué porcentaje? Bueno, hay muchos temas ahí que hay que empezar a tocar esas puertas que a veces como que las dejamos de lado, pero es de una vez aterrizarlas y ya, como te digo, todo se va asumiendo. Bueno, la ubicación también es un factor clave. Honestamente, yo soy muy de proyectos nuevos. Me encantan los atributos que tienen los proyectos nuevos, el crecimiento de las ciudades, desarrollo, nuevas vías, centros comerciales, calidad de vida. Bueno, a mí me encantan los proyectos de vivienda nueva por todo lo bueno que traen. Pero pues obviamente si una persona quiere comprar una vivienda de segunda mano, pues también vemos los beneficios, les asesoramos mucho sobre qué es una vivienda, una garantía para el banco, porque muchas personas hacen negocios y resulta que la casa que compraron pues no es una garantía para el banco y ya firmaron algo, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, para eso estamos nosotros, que no le prestan los bancos de pronto a una casa que tenga una tienda en la esquina, que claro, obviamente lo veremos como negocio, pero eso ya no es una hipoteca, eso ya es un negocio comercial y maneja otro tipo de tasas, otro tipo de créditos que realmente ni siquiera lo tenemos para colombianos en el exterior. En el exterior tenemos únicamente créditos hipotecarios para colombianos para adquirir vivienda nueva o usada, pero no para adquirir un negocio. Ese tipo de cosas hay que documentarse. Bueno, de la ubicación, pues mirar esas zonas en desarrollo, estas ciudadelas que se están construyendo, la tendencia definitivamente, como las cifras te lo dicen en Camacol,
pues es que el negocio turístico es el que está moviendo ahorita las ciudades, los proyectos. Entonces, yo diría que hay que tener en cuenta ese factor. Bueno, tal vez no compro en mi ciudad natal, pero pues sí me voy a ir un poco por la tendencia, las cifras, como tú dices, oficiales, qué está pasando, porque todo el mundo está comprando en la costa, en Armenia y en el eje cafetero, pues hay que estudiarlo. Bueno, hay otra cosa y son los costos adicionales que también las personas tratamos de decirlo, pero es mucha información al comienzo, entonces es recordarles, bueno, para fin de cuando ya vayamos a entregarte la vivienda, hay que tener los gastos de escrituración, si la vivienda está en obra gris, ve planteándote por favor lo de la reforma. Pero claro, las personas de pronto en el camino de estar pagando su cuota inicial pues pueden estar dejando de lado estos temas, pero hay que aterrizarlos. Son factores a la hora de comprar vivienda que hay que tenerlos, porque de todas maneras son cosas que van a llegar. Entonces, ante todo, la transparencia, la claridad y que haya ya un presupuesto para eso. Bueno, costos adicionales también vienen a veces los poderes. Bueno, muchas personas a veces creen que todo está incluido en la hipoteca y no, esos son costos que son para la notaría, que son la hipoteca como tal. Obviamente uno no puede hablar de tantas cosas al comienzo, pero si tú me preguntas ese listado de factores, yo haría un listado para que lo tengan ahí como presente y en algún momento levanten la mano. ¿Esto qué significa y cuándo es? Otro factor, pues podría ser la asesoría jurídica en la medida de lo posible, no comprar solos, si es una vivienda usada, una persona que les valide la titularidad de la propiedad, porque hay mucho estafador que se aprovecha de colombianos en el exterior, razón por la cual recomiendo más las constructoras, que son empresas consolidadas, con trayectoria, que te van a responder. Entonces, la asesoría jurídica inmobiliaria me parece muy importante. Trabajar con constructoras serias, investigar las constructoras reconocidas, con proyectos que se hayan entregado. Bueno, pues sé que todo el mundo tiene su comienzo, pero pues de todas maneras sí es importante trabajar con constructoras que tengan ya una trayectoria consolidada para que no pues tengan sorpresas al final. Y bueno, lo que decía Diego, me parece que lo más importante es evaluar la estrategia de compra, o sea, realmente, bueno, ¿qué va a comprar y para qué? O sea, porque es súper difícil sacarle la parte emocional a una persona y aterrizarla en una parte inversionista. Es muy difícil. De hecho, a mí me costaba al comienzo, pero hoy nada más tuve un cliente que duré con él hablando, bueno, un cliente que me llamó como media hora y estaba convencidísimo de Bogotá en una casa antigua, que porque afuera yo, mira, terminé hasta diciéndole, yo no viviría en esa casa, le dije yo, o sea, ser muy honesto, yo no viviría en esa casa que tú quieres comprar. Yo tengo hijos, yo no dejaría que mis hijos estén en la calle jugando fútbol en la calle abierto, que la puerta esté a libre, pues de que quien quiera entrar, por pagar o dejar de pagar 30.000, 40.000, 30, 40, 50 euros de administración, o sea, pues nada. Pues las nuevas tendencias, las familias ahora pues son más pequeñas, ya las personas no quieren tener hijos, ya las personas no están comprando casas para vivir, se están buscando más apartamentos, la misma venta de apartamentos es mucho más rápido. Yo le decía, mira, si pasa algo, si tienes una urgencia, una calamidad, un apartamento, te salen 2, 3 meses. Una casa puedes durar años y no la vendes. Y tengo el caso personal de mi hermana. Entonces, bueno, todos estos factores harían como un resumen de cosas como ese check de qué puedo llegar a tener en cuenta a la hora de comprar, de esos factores desde el exterior. Ah, Un factor que también es determinante y es que nosotros en algún momento, cuando estamos en la conversación y en esa búsqueda y perfilamiento y un poquito guiando a las personas, tratamos de que las personas no compren tanto con el corazón, sino que compren más con la razón, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, es que si yo cuando me quiera ir a vivir allá, yo le digo, bueno, pero usted, ¿cuántos años lleva acá? No, llevo 2 años. Bueno, ¿y usted se quiere devolver ya? No. ¿En cuánto tiempo más o menos, en cuánto tiempo se quiere devolver? No, por ahí en 15 años. Yo digo, si hacemos una compra en este momento pensando en 15 años, pues
¿Por qué mejor no compra algo que le rente, que se le valorice y en 15 años cuando se devuelva, compre al lado de la mamá, en la ciudad que quiere, en la playa, en la montaña? Y es como empezar, que eso es una labor, que de eso se trata este tipo de conversaciones, que las personas piensen más con la razón, que vean la oportunidad de inversión, que vean la posibilidad de generar un o dos o tres apartamentos, porque tenemos un chico que tiene 27 años, acabados de cumplir, y nos acaba de comprar el tercer apartamento. Es decir, es una persona que está supremamente enfocada, puros apartamentos de 200, de 180, de 230, 250, pequeños, pequeños, me refiero al precio, eh, pero lo tiene supremamente claro, lo tiene clarísimo. Y ya a los 30 años puede viajar, dedicarse a tener hijos, pero está muy enfocado pensando no con el corazón, sino pensando un poquito más con la razón. Ahora, no está mal pensar con el corazón. Si es que es una persona que lleva 20 años acá y se quiere devolver en 2 años porque quiere su casa, perfecto. Y cómprela en la ciudad que quiere. Pero ahí estamos nosotros para intentar ver cómo pueden ellos sacar el máximo beneficio y guiarlos, asesorarlos, que vean. Nosotros igual, la decisión la toman ellos. Nosotros ponemos sobre la mesa todas las opciones. Aquí puedes ganar más, aquí puedes ganar menos, aquí, y ya las personas deciden, y sobre esa decisión, con todo supremamente claro, damos el paso adelante. Diego y Katherine, dos factores que me parecen importantes o algo que me parece como muy bueno de la tecnología es que tú a un clic ves dónde está ubicado el proyecto. Ya nosotros los constructores sacamos muchísima información previa en renders, en la realidad virtual, en los recorridos 360 para que tú puedas visualizar bien cuál va a ser tu inversión. Puedes mirar exactamente dónde va a quedar ubicado, qué cosas tiene cerca, entonces también eso es una herramienta súper importante que igual te empapes de dónde vas a comprar. Y otro factor que me parece muy importante y como lo hablabas de siempre estar apalancado es nuestras finanzas personales. Empezar a, obviamente, a no estar ahorcados, sino nosotros saber y ser muy conscientes cuánto mensualmente podemos sacar de nuestro bolsillo, pero también pensar en tener una, ¿cómo se dice? Como una economía sana para que en el momento que nosotros queramos presentarnos al banco para postularnos a un crédito hipotecario, podamos hacerlo de una manera fácil, sin tropiezos, sin cosas y adelantarnos a eso, ¿cierto? Por eso es tan bueno estar asesorado, de mirar bien los estados financieros, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos y organizarnos en el tiempo, un factor clave para ese momento que va a llegar ya de escrituración y que tengas que postularte a ese crédito hipotecario. Ahí para complementar. Bueno, yo, ya que estamos hablando del tema de financiación, yo quiero, eh, Diego, que nos cuentes un poco si la parte de financiación es uno de los mayores miedos que tienen los colombianos, porque tú nos decías ahorita, les voy a hablar del tema del crédito porque hay miedo por ahí, o si hay otros miedos, ¿cuáles son esos temores que tienen los colombianos que estamos afuera para tomar la decisión de comprar? Pues sí, sí que uno de los principales miedos es endeudarse. Ese es uno de los principales miedos. Pero hay miedos anteriores. Digamos que cuando las personas están en esa primera parte de exploración, aquí hay muchas historias. Que le cuenta al uno, que le cuenta al otro, que a mi hermana la robaron, que una constructora no respondió, que una constructora no terminó el proyecto. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es empezar a generar esa confianza en las constructoras que nosotros tenemos como aliadas, que son constructoras todas muy serias, muy sólidas, muy responsables, y empezamos a atacar ese miedo, ¿sí? Es decir, mire, estamos trabajando con constructoras, yo le voy a enseñar cómo trabajar con constructoras muy grandes, donde existen medios de comunicación, donde vamos a poder hablar con la sala de ventas, vamos a poder hablar con la parte comercial, vamos a poder tener un estado de cuenta, vamos a poder llamar en cualquier momento, nos tienes a nosotros acá, y además contamos con bancos, pues, que son muy reconocidos, principales bancos para colombianos en el exterior, pues trabajamos con ellos. Entonces el tema empieza a bajar un poco, porque al principio hay mucha ansiedad. Ayer
Ayer estábamos con una persona que compró, ya separó su apartamento ayer que estuvimos en Barcelona y le temblaban las manos. No te miento, le temblaban las manos. Yo le decía, pero tranquila, ¿qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que por qué estás asustado? O sea, yendo un poquito al miedo. Me dice que esto es una decisión muy importante. Al final, esto es una decisión que uno toma una o dos veces en la vida. eh, y esta es mi primera vivienda, mi primera casa. Me costó mucho tener mis documentos de residencia. Ya estoy regularizada. Alcancé a hacer unos ahorros y lo tenía visualizado y lo quería hacer hoy. Y estaba temblando, firmando, bueno, en fin, fue bastante emocionante, pero claro, es el miedo. Ella, por ejemplo, tenía el miedo a endeudarse, porque la constructora es una constructora de primer nivel del eje cafetero, que está muy bien y tiene un muy buen reconocimiento. Entonces ella, parte de la constructora, check. La parte del banco, pues check también porque ya sabe cómo funcionan los bancos en Colombia, tiene cuenta en Colombia con uno de los grandes bancos que hay allí. Y era el tema de tomar la decisión, pero empezamos a desgranarle, a sacar los pedacitos del elefante y decirle, primero va esto, segundo va esto, ¿tienes ahorros? Y mira, tengo ahorros. Como hay personas que dicen, no, yo quiero arrancar de ceros, también se puede, que eso también es otro miedo, otro mito, que si no tengo ahorros no puedo comprar y eso no es cierto. O sea, yo puedo comprar, si tengo una buena salud financiera, puedo comprar sin necesidad de tener ahorros. No tengo que tener los 5.000 euros en el banco ni los 3.000 euritos debajo del colchón. Eso no es cierto y es un miedo que también existe. Em, y el miedo más grande es al tema de la financiación, a los intereses de los bancos. Muchas personas hacen un ejercicio cuando hacemos el tema de la simulación de la hipoteca y es que cogen la cuota y la multiplican por el tiempo que va a pagar, ¿sí? Por 10 años, por 20 años. Me dice, pero es que voy a pagar mi casa 2 veces y medio, tres veces. Yo digo, "Ven, hagamos el cálculo como debe ser a nivel financiero, cómo se debe hacer el cálculo. Primero que esta cuota incluye seguros. Saquemos los seguros de ahí porque esto es un costo que va asociado a la compra que en caso tal pasa algo, incapacidad, muerte, incendio, terremoto, te va a asegurar, ¿vale? Entonces, esto saquémoslo del ejercicio de la ecuación. Ahora sí, cojamos cuánto es de capital y cuánto es de intereses. Ah, bueno, es que voy a pagar mi casa 2 veces, de aquí a 20 años. Bueno, hagamos otro ejercicio. ¿Cuánto se le va a valorizar su casa de aquí a 20 años? ¿Vale? Y hacemos el ejercicio de cuánto voy a pagar de intereses, cuánto se va a ganar de valorización y siempre va a ser mayor la valorización que va a tener versus los intereses que va a pagar. Ahora, Katia va sobre la ley de vivienda y es que nosotros tenemos un beneficio muy grande y es que ganamos en euros. Obvio, gastamos en euros, sabemos cómo es la economía en euros, en España, en otros países de Europa, que también atendemos a muchas personas, pero nos da la posibilidad de hacer abonos inteligentes a capital. Entonces hay clientes que por flujo de caja sacan un crédito a largo tiempo, ¿sí? Pero lo pagan a 20 años, pero lo pueden pagar en 6, en 7 o en 8, porque pueden ir ahorrando de a 5 millones, de a 7 millones, de a 8 millones y van amortizando, van amortizando hasta que pagan. Entonces, ese cálculo de intereses que hizo a 20 años, pues al final hay que calcular los intereses de 7 y cuánto se me valoriza mi propiedad en 7 años. Casi que yo me atrevo a decir que se alcanza a duplicar o más, porque hemos tenido ejercicios donde ayer hacíamos el ejercicio con otra persona, compró en la zona cafetera 120 millones de pesos hace 4 años y estamos vendiendo a 240, 250 millones de pesos, porque el BIS en ese momento estaba a ese valor. Entonces, ese miedo también lo empezamos a quitar, el miedo de la deuda al banco versus la valorización y me estoy apalancando en el 70 o en el 80% con el banco, es decir, me estoy ganando una valorización del doble con plata que no es mía, con plata que es del banco. Entonces ahí también empezamos a quitar un poquito de esos miedos y esos mitos que hay con respecto a la deuda con los bancos. Y me atrevería a decir que ese es el principal miedo, además obviamente de que los roben, de que los estafen, de que exista algo por ahí donde no se ven y de ahí pues que trabaje con personas que sepan, que se sepan mover en el medio. Eso es súper Súper, importante. súper Dale, Patico, importante. dale. Bueno, listo. Em, ¿Cómo es el proceso, Catherine, desde el exterior y qué debe hacer un colombiano en el exterior para evitar errores?
Bueno, pues hay varios caminos, pero te voy a contar cómo nosotros realmente trabajamos. Digamos que se pueden llegar de diferentes formas, pero básicamente aterrizando a las personas, te voy a decir lo que nosotros decimos desde el primer momento. Lo primero que hablamos es de las opciones que hay siempre, usada o nueva, primer punto. Entonces, tienes dos opciones para comprar vivienda, usada, nueva y sus respectivas comparaciones, que cosas buenas, cosas regulares, pero el gran determinante va a ser también si tienes o no tienes ahorros, porque realmente si no tienes ahorros, pues te vas por la línea nueva y vas poco a poco. Si ya tienes un buen capital de ahorro y una muy buena oferta en usado, tal, arrancas con el usado. Luego, siempre hablamos de lo que es la entrada, la cuota inicial, que acá se dice mucho la entrada. Entonces, en la cuota inicial, separándola de lo que es el crédito hipotecario, o sea, concéntrate en la cuota inicial. El resto, es más, les decimos, nosotros nos encargamos del resto, pero obviamente, pues a punta de palabra, pues no me van a creer. Entonces, le hacemos una viabilidad o una precalificación de crédito. Es decir, que mientras que tú estás escogiendo la vivienda, paralelamente estás asegurando ese 80% con nosotros. Nosotros hacemos esa precalificación en 2, 3 días y es 98% fiable de que tal cual sale va a ser aprobado, a menos de que se cambien las condiciones sobre las cuales se hizo esa precalificación, pues que me endeudé en ese periodo de tiempo, me salió un reporte, bueno, igual todo tiene solución al final. Entonces, les explicamos eso. Lo más importante, el paso sería, concéntrate en la ciudad, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, si lo quieres turístico, si lo quieres tradicional, si vas a vivir o si quieres es tener un capital propio. Entonces, aterrizando eso, pasamos a con cuánto pisamos el negocio. O sea, lo que decimos en Colombia, el primer paso, pisar el negocio, que aquí necesitas 1 millón de pesos más los gastos financieros de la gestión de la hipoteca, total, no sé qué tal, o sea, al final, el primer mes, hoy en mayo, para que tú ya reserves y tengas una propiedad que esté asignada para ti con un encargo fiduciario, que esté, nadie más ya la pueda tener, esté totalmente asignada para ti. 3 millones de pesos tienes que tener. ¿Listo? ¿Los tienes? Sí, tengo 5. Ah, bueno, perfecto. Lo tienes, hasta menos te quedan las cuotas. En ese momento, pues se calcula el plan de pagos de la cuota inicial. También las constructoras, pues súper flexibles, se acomodan muchísimo a las necesidades de los colombianos. Por ejemplo, acá tenemos muchas personas que trabajan en temporadas de mayo a septiembre, el verano, y los otros meses no trabajan, pueden tener unos meses más altos para poder pagar, hacer abonos extraordinarios. Entonces, eso me parece genial, como la personalización de pagar esa primera parte, ese 20%. Entonces, nosotros lo que sí les decimos es que, y esto ha venido cambiando, anteriormente 3 meses antes ya se empezaba el crédito, 4 meses antes, no, ahora ya los bancos, las constructoras están siendo mucho más precavidas y estamos hablando de 9 meses antes de la entrega, ya tener una ratificación o actualización del crédito que se hizo para poder comprar. Entonces ahí vuelven y se piden algunos documentos, se pide más información, es como mantener ese perfil que veníamos hablando. Bueno, ya para finales, pues viene todo el proceso de cuando ya tenemos fecha de escrituración, entonces pues ya que ahí sí ya empieza todos los trámites de títulos, de si voy a ir a Colombia, si no voy a ir a Colombia, yo quiero ir, yo quiero recibir, yo quiero firmar, entonces les explicamos que en muchos casos no se pueden estar en los dos momentos porque tendría que permanecer prácticamente 3 meses en Colombia. Y pues si puede, pues maravilloso, pero por lo general vamos a Colombia es 20 días, entonces los ponemos de pronto en los escenarios en, mira, deja al apoderado que te firme lo que tú vas a leer, lee la hipoteca y tú vas a recibir, que es como lo más emocionante. Entonces, todo ese tipo de cosas es las que recomendamos. En cuanto a la vivienda nueva, si es una vivienda usada,
pues utilizamos este primer paso de la viabilidad para que lo utilice para negociar con un cliente. Siempre les digo, díganle a sus clientes, si usted ya tiene aprobada una carta de crédito y tiene aquí en la cuota inicial, usted frente a otra persona que le dice al vendedor, voy a ir a pedir un crédito y tengo algo de la inicial, pues usted va a tener la primera opción, o sea que eso da garantía, tener un crédito ya aprobado, pues te da garantía hasta para negociar una vivienda usada y hasta para pedir una rebaja. O sea, yo ya le tengo aquí este crédito y tengo este valor. ¿Me rebaja tanto o se va a esperar a la otra persona hasta que vaya y pida un crédito? Entonces, esos son como los pasos, paso a paso. No sé si de pronto, Diego, me falte alguno. Obviamente yo lo cuento así, pero Diego se sabe todo el detalle, pero más puntualmente, no, bueno, La parte de la ladrilluda, yo me la sé, claro, el paso a paso, pero en general es así. ok, La idea es que el cliente, la persona siempre tenga conocimiento de esa línea de tiempo. Se la pintamos al inicio, en medio y al final. Siempre, siempre estamos con esa línea de tiempo que es supremamente importante. Pero básicamente es lo que acaba de decir Catherine. Al final, la persona tiene la confianza de ir separando con un crédito aprobado, hacer con el acompañamiento que nosotros hacemos una muy buena negociación con la constructora. Digamos que nosotros nos ponemos del lado del cliente. Claramente, sabemos que tenemos unas constructoras aliadas, unos bancos aliados, pero para nosotros, la persona que se sienta a buscar una propiedad, somos su abogado, por decirlo de alguna manera. Venga, yo le enseño a cómo se puede negociar con la constructora. ¿Tiene ahorros? ¿No tiene ahorros? Si tiene ahorros, mire, aquí puede aportar más dinero, que en 3 meses, 6 meses le va a llegar un CDT, mire, aquí puede aportar este dinero y pidamos que las otras cuotas sean un poco más bajitas para que le ayude con el flujo de caja. Eh, Ahí estamos siempre de su lado para poder llevar a cabo la compra, ¿sí? Para que al final reciba sus llaves. Incluso hemos llegado hasta puntos donde hay temas de postventa y les enseñamos cómo poner una postventa, o sea, porque no solo es hasta la entrega de las llaves, viene la postventa después, por si algo llega a suceder. Y eso es una ventaja adicional de comprar vivienda nueva, que cualquier cosa que pase la constructora me responde. Un año, y tú me corriges, Pilar y Patricia, un año en acabados y 10 años en estructura. Entonces es una maravilla. Que en una vivienda Así usada, es. pues si le compré una vivienda usada y chao, me la entregó, me entregó las llaves y si al otro día se rompió un tubo, pues ya me toca empezar a asumir los gastos. Así es, así es. Bueno, qué análisis tan interesante el que ustedes hacen con los clientes. De verdad que acá estoy aprendiendo bastante y voy a escuchar mucho el podcast, lo prometo, para aprender más. Bueno, para ir finalizando, porque yo creo que acá nos podemos quedar 3, 4 horas hablando porque es un tema que nos apasiona a los cuatro, de eso estoy sí, sí, segura. sí. Em, Podemos tener una segunda parte. sí, seguro. Vamos a ver si nos dicen segunda Ah, parte y seguro la Claro, hacemos. hay muchos temas. Ustedes ya nos desglosaron los pasos para invertir, pero yo quiero devolverme al paso inicial cuando yo digo, bueno, quiero comprar, pero yo vivo acá hace 10 años, no tengo cuenta en Colombia. ¿Cómo hago para girar el dinero para que llegue a un proyecto inmobiliario que además tiene fiducia? Esta pregunta es para Kate. ¿Cómo Bueno, se hace pues ese giro legal? tenemos que empezar contándole la historia de Nachito que yo siempre cuento y es que quién es la fiduciaria, o sea, quién es este personaje, qué hace, por qué existe. Entonces, aquí está el cliente, aquí está la constructora y encontramos esta entidad maravillosa que tenemos en Colombia, que son las fiduciarias, que están para regular los dineros. Entonces, pues lo voy a contar como lo decimos, o sea, no me voy a meter con términos financieros, simplemente este dinero siempre va a llegar como a esa alcancía, a esa, sí, a esa cuenta del apartamento, les decimos, es una cuenta del apartamento en la que el dinero va a estar ahí guardado para que la constructora pues no tenga que construir con tu dinero, sino que tenga realmente recursos propios con los cuales pueda construir
construir y no dependa, porque el riesgo más grande de pronto que puede existir es que todo el dinero vaya directo con el dinero que entra, pues se construya. Entonces el dinero, la fiduciaria también lo ponemos como una especie de auditor de la constructora, donde ellos van a ir desembolsando ese dinero en la medida en que se vayan cumpliendo con unos compromisos que la constructora tiene con la fiduciaria. Es decir, eso no es que todo el dinero se le va entregando, sino usted va haciendo y le vamos dando dinero. O sea que las constructoras tienen que tener unos recursos propios y un capital económico que da garantía y seguridad para los clientes. Entonces, si por algún motivo las constructoras llegara a pasar algo y demás, pues el dinero está aquí resguardado, protegido y pues es son figuras que están vigiladas por la superfinanciera. Entonces, digamos que tiene muchos controles. Así es la forma como la gente pues percibe que el dinero está ahí como que no lo tengo yo, pero tampoco lo tiene todavía la constructora y que sí se está abonando. Obviamente hay un movimiento mensual donde tú vas viendo que estás abonando tu cuota inicial y los estados financieros común y corriente. Entonces, pues sí, es un reto que las personas aprendan a mandar ese dinero y volvemos a recalcar la importancia de que lo hagan por sí mismas, porque es que si ellos mismos que están haciendo lo de su propio negocio se pueden enredar. Imagínate una mamá, una hermana, un tío que está en Colombia, que te quiere hacer el favor y que dice, Dios mío, sí, pero todos los meses, o sea, yo te ayudo con un abono para hacerte el giro, yo voy y consigno, porque también se puede consignar directo, pero realmente es poner en apuros a los familiares y a los amigos cuando te quieren ayudar, pero también en otro lado, en otros casos, pues es un riesgo que tú le entregas plata a otras personas, obviamente, pero ¿por qué? Porque nadie les ha contado, que porque mandaron el dinero a su familiar y luego te mandan ese recibo como si hubiera llegado a la constructora. O sea, no, mira, yo pagué. Entonces, cuando uno empieza a mirar y uno dice, no, aquí lo que hiciste fue mandarle un dinero a tu familiar, pero no se terminó la tarea de que ese familiar fuera al banco y pagara. Y bueno, esta persona, si tiene una necesidad, si tiene una urgencia, si no tiene de pronto pues unos valores así muy bien instaurados o lo que sea, pues no le queda nada difícil hacer el mercado con los 2 millones que se mandaron. Entonces, pues nada, la idea no es juzgar esas situaciones, sino pues cómo lo podemos evitar. Facilísimo. Abre tu cuenta de ahorros porque es otro mensaje, no entendemos mucho porque las personas se van de Colombia y apagan todo, cierran cuentas, cierran tarjetas y todo. Y lo mejor es dejar todo muy bien organizado, pero mantenerlo. Entonces nosotros, pues ese sí que es uno de nuestros productos estrella, nos encanta mucho la apertura de cuenta, pero lastimosamente, pues venimos del sector financiero y sabemos que no es fácil hacer las cosas solo. O sea, también sabemos las trabas que ponen los bancos. Hay miles de formas, tú puedes hacerla digital, con la foto, con el móvil, descarga la última versión, baja los 40.000 formularios de la página de Bancolombia, perdón, de todos, entonces, no, y es nuestro banco aliado, pero para eso estamos nosotros, porque somos facilitadores, entonces nosotros, ese elefante grande, lo cogemos y lo volvemos en 3 formularios muy sencillos. Y luego también sabemos lo que tiene que tener una cuenta. Muchas personas se autogestionan por evitarse de pronto, no sé, una diligencia. Entonces, cometen errores. Es como yo, por ejemplo, si yo, todo el mundo puede hacer su declaración de renta, pero yo jamás haría mi declaración de renta. Yo prefiero que la haga la persona experta o un abogado. Si quiero que me hagan un trámite, también hay trámites que uno los puede hacer solos, pero pues es simplemente dejarse guiar y aceptar esa ayuda con agradecimiento, o sea, siempre con ese agradecimiento de que, Dios mío, me estoy quitando esto de encima, que es un karma para mí, y aquí tengo mi cuenta de ahorros. Entonces, abrimos cuentas para facilitar este proceso. Lo vemos como la primera parte del proceso. Definitivamente, lo primero en la encuesta que hacemos es, ¿tienes cuenta? Sí, no. Y hemos visto personas que han pagado poderes para que su hermana vaya y abra una cuenta, pero el poder sí le faltó. Abren cuentas que, por ejemplo, no tienen algo muy importante que es autorizar recibo de dinero desde el exterior, algo que es algo que diría uno es básico, pero hay que ponerlo y no lo ponen. Luego abren cuentas con cuotas de manejo cuando se pueden abrir sin cuotas de manejo. Entonces, bueno,
Parece mentira, pero es el producto base, es la base del proceso, tener una cuenta y pues empezar a dominar las aplicaciones, lo que hablaba Patricia, pues el tema de dar el sí a la tecnología, dar el sí a yo puedo, mandas el dinero a la cuenta de Colombia y apenas está el dinero ahí mismo, muy fácil, ya está programada la operación para que solamente con que la organices una sola vez, mensualmente, pasa el dinero inmediatamente. Es más, pueden ir en el metro, en el bus y en un segundo, 5 minutos, han hecho el envío a la cuenta lo ven inmediatamente, después inmediatamente pagan el encargo. Y obviamente las constructoras son súper organizadas, inmediatamente mandan correo de confirmación, el extracto mensual, la comunicación permanente, los canales que tienen las constructoras también para ver estos pagos. Entonces es como esa parte tecnológica que no es nada del otro mundo. Pero bueno, acá también debo decir que la gente está muy familiarizada con las cuentas en España, pero no entiendo de todas maneras por qué les da miedo dar el salto a Colombia. También es importante mencionar que las cuentas tienen parámetros, o sea, que las cuentas, pues ahorita tuvimos el caso de una amiga que vino de Colombia y pues que gracias a que pudo parametrizar, dejó parametrizada su cuenta en montos, pues le robaron su tarjeta, bueno, ¿cómo se dice acá? No es un atraco, sino, ¿cómo se llama? Un cosquilleo, que te sacan las cosas y ni te das cuenta. Y entonces, pues la salvó precisamente el cupo que tenía parametrizado de su tarjeta de crédito, débito o crédito, porque la tenía como en 200.000, 250.000 pesos. Y si no, pues hubiera podido pues ser mayor el robo. Entonces, pues aprender todas esas cosas, retiros. Bueno, si mi cuota mensual son 1,5 millones, pues voy a dejar exactamente 1,800,000. No hay necesidad de tener el cupo abierto. Y ya, básicamente es eso, pero sí hacemos el proceso y lo hacemos muy fácil. Lo estamos trabajando para mejorar en ese punto para que la gente tenga su propia cuenta de ahorros en Colombia. Complementando, Pilar, la pregunta, eh, desde España y desde Europa, las casas de envío, sean por aplicaciones o locutorios que llamamos acá, tienen sus restricciones, ¿vale? Se pueden enviar máximo hasta 3.000 euros trimestrales. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos compromisos con las constructoras. Si tenemos un compromiso de 20 millones de pesos y solo puedo mandar 3.000 euros trimestrales, pues habrán otros medios para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, está este medio de aplicaciones, que ya hay varias para poder hacer envío de dinero, los locutorios que conocemos de toda la vida, y también se pueden hacer transferencias banco a banco, ¿vale? Es decir, que con mi cuenta aquí en Europa, yo puedo hacer una transferencia directamente a mi cuenta personal, a la cuenta de la constructora, dependiendo ya cómo se vaya a hacer esa monetización, del dinero, ¿sí? Importante, desde la cuenta en el exterior no se pueden hacer ingresos directamente a encargos fiduciarios. Sí o sí tiene que ir a una cuenta y desde la cuenta sí hacer mi pago a través de plataformas que la más conocida es PSE para que vaya a mi encargo fiduciario. Así como, que también es súper importante, que hemos tenido al principio algunos dolores de cabeza, yo como persona física, que llamamos aquí en España como persona natural, yo no puedo mandar en un locutorio directamente a la cuenta de una constructora, porque usualmente las cuentas de las constructoras son de persona jurídica. Seguramente me van a dejar poner el giro, pero me lo van a bloquear. Rechazar. Tendré que ir a que me lo devuelvan. Entonces, esas son como las formas. A través de mi cuenta personal en España, mando a mi cuenta en Colombia y hago los abonos respectivos. O si la constructora me recibe a pagos directos, lo puedo hacer desde mi cuenta de España directamente a la cuenta de la constructora con las comisiones que genere el banco local en cada país. Sí, eso es súper importante. Súper importante lo que nos estás diciendo. Pues porque em, hay personas que no son tan tecnológicas y sí quieren ir al locutorio y hacer su giro y bueno, qué interesante que nos digas eso. Indiscutiblemente importante tener una cuenta de ahorros en Colombia para todo este proceso. Total, Sí o sí, en el total. banco que quieras, pero abre una cuenta. Sí, Y qué bueno que se puede hacer desde acá y que ustedes les pueden ayudar.
Sí, son cuentas Bueno, chicos. digitales y no tienen costo en cuotas de manejo, o sea, son muy, muy, muy asequibles. Bueno, chicos, tenemos muchas más preguntas. Yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte, pero yo quiero que ustedes ya para finalizar le den a las personas que nos están viendo o escuchando el mejor consejo que les pueden dar para invertir en Colombia. ¿Cuál sería ese consejo de oro? Para mí, el consejo de oro principal es que se informen, que conozcan, que sepan, que tomen la decisión ahora, en 6 meses, en un año. Depende de la situación económica en la que estén, incluso de estatus migratorio, no pasa nada. Pueden tomar la decisión después, pero que se informen, que tomen una decisión basada en la información, en el conocimiento, y seguramente con eso irán arreglando sus finanzas para que puedan tomar una decisión económica. Pero definitivamente el enterarse y el enterarse de personas que sepan, no de pronto del que no tiene casa en Colombia, del que nunca ha comprado una casa, del que de pronto no quiera que crezca, que surja, que empiece a generar un patrimonio en Colombia, sino de personas que ya compraron, que han hecho inversiones, que escuchan personas que ya lo hicieron, que han empezado este camino, que yo creo que son personas que lo van a animar a que lo haga. Pero definitivamente para mí es que se informen y que lo hagan bajo el conocimiento. Bueno, y yo pues dentro de ese punto de información, comparar, me parece importantísimo que no se queden con la primera información, que hagan comparaciones, validaciones. A mí no me molesta en absoluto cuando un cliente me dice, es que yo he estado hablando y a mí me encanta, o sea, me fascina cuando los clientes son honestos y me dicen, yo he estado averiguando esto y lo otro, pero dímelo tranquilo y yo te diré cuál es mi punto de vista. Eso me parece genial, que comparen. Y mi consejo, pues número uno es pues que no perdamos el norte, pues nos pasa a muchos, inclusive a mí, donde pues nos llenamos de pronto con ilusiones falsas de pronto de que creemos que como que vamos a cumplir el sueño americano acá y vamos a comprar acá súper fácil y eso se nos van a abrir todas las puertas, pero así en bandejita de plata. Y resulta que pues si tú no te das cuenta y no pierdes el norte, realmente el gran tesoro está es en Colombia. Muchas personas olvidan nuestro país, digamos, en algún momento, como que pierde uno esa posibilidad y lo ve todo negativo y no, cuando uno vuelve y como que abre ahí lo bonito que es Colombia, la valorización que tiene, los beneficios fiscales, la ley, cómo nos protege a los consumidores, bueno, a los clientes. Es un país donde se protege muchísimo a las personas que compran. Pues aunque no lo crean, los bancos realmente siempre son los malos, dicen, pero realmente son apalancadores de nuestros sueños, de nuestras metas. Entonces eso, como no perder el norte, porque a veces nos centramos tanto en trabajar y en sobrevivir y en querer construir aquí algo, cuando realmente pues allá hay muchas facilidades. Entonces como que no pierdan esa ilusión por Colombia y que pues de todas maneras es que nuestro país no tiene comparación en muchas cosas. Y así sea solamente por el tema de inversión, pues eso, que realmente no pierdan el norte con Colombia, que hay muchas posibilidades. Bueno, como dijo Pili, este podcast amerita un continuará porque hay muchas cosas que nos quedaron faltando. Pero para despedirlos, agradecerlos por este espacio, de verdad súper enriquecedor. Hay que escucharlo no una, sino dos y tres veces para las personas que quieran hacer inversión acá en Colombia. Y como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y escuchen este contenido también en Spotify. Acá les dejamos el link para que se unan también a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y para todos los que sueñan en invertir acá en Colombia y que están viviendo allá en España, que podamos hacer contactos y muy buenos negocios. Entonces, muchas gracias a todos.
Gracias, Dios muchas bendiga gracias. y hasta la próxima. Gracias, Kate. Adiós. Gracias, Diego. Vale. Adiós a Bueno, todos. chao. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.